Oigan, pues voy a apurarme porque quiero... Gracias, Ileana ya presente, Scat, qué gusto, qué gusto. Muchos saludos a todos, este lindísimo grupo. Hola Tuti, bienvenida. Y pues voy a empezar porque no quiero que se haga demasiado largo este en vivo, porque como pudieron ver en el título, se llama Mis 30 de 30, y es porque este es el episodio número 30 que hago, y pues quiero tocar 30 puntos a la velocidad de la luz, rápido, que sería, digamos, lo más relevante o lo que todavía quedaron algunas dudas acerca de los 30 episodios que han aparecido aquí hasta el día de hoy. Bienvenida Lilia, bienvenida Rebe de Grupo Día, bienvenida Marines Ramírez, ¿cómo estás? Y entonces, ¿qué les parece? Pues que empiezo de una vez, ¿no? Y quien llegue después, pues ya... lo podrá ver completo en repetición. Dice Cata, ya decía yo que no eran mis 30 años, ni los míos, ni los míos. Entonces, pues voy un poco en orden y les platico así esto, ¿no? Dudas, como puse, dudas que quedaron, cosas que quisiera puntualizar de diferentes temas que tocamos en los anteriores en vivo. Entonces, el primero, sobre ansiedad, quisiera que quede claro, porque pues como les digo siempre, este trabajo lo hago para informar y para que las personas se atiendan bien, tengamos más comprensión y más empatía en cuanto a todas las dificultades o trastornos mentales que existen. Y sobre la ansiedad, lo más importante que quisiera destacar y recordar es que hay un trastorno que se llama así, trastorno de ansiedad generalizada, que lo diagnostica el psiquiatra y que requiere un tratamiento muy específico. Pero también la ansiedad puede ser un síntoma de otros trastornos, entre los más comunes, desde luego, pues el trastorno bipolar puede ser uno de ellos, y el trastorno limítrofe de la personalidad o fronterizo también tiene por característica una ansiedad que se llama difusa, que es una ansiedad como constante que las personas viven así, cuando están pues en estos en sus peores, digamos, momentos del trastorno limítrofe, y que esa es una de las características principales, esa ansiedad constante. La diferencia entre ansiedad y ataque de pánico, que también creo que quedó alguna duda en aquella ocasión, porque la gente dice, me dan ataques de ansiedad. Está bien, la gente no tiene obligación de saberse los términos oficiales o médicos de las cosas, pero aquí queremos informar que la ansiedad, les digo, es un estado general, por lo regular, que puede ser muy agudo, menos agudo, en fin, pero el ataque de pánico es un episodio específico, característico, que dura unos pocos minutos, pero que tiene síntomas físicos muy, muy impresionantes, muy impactantes, que asustan un chorro, y que muchas veces la gente dice, bueno, sentí que me estaba dando un infarto, pensé que me estaba dando un evento cerebrovascular o algo así, porque se sienten síntomas muy variados, pueden ser muchos al mismo tiempo, desde palpitaciones, dificultades para respirar, mareo, temblores, entumecimiento de las extremidades, sobre todo pueden ser las manos, una sensación como de que la cabeza te crece y entonces uno piensa que pues le está subiendo mucho la presión, lo cual también sí puede pasar, y eso es un ataque de pánico, que afortunadamente, repito, dura unos cuantos segundos o minutos. La persona a través de la respiración se puede calmar y bueno, y seguir su vida. Por eso es importante que se atiendan cuando tienen estas crisis o ataques de pánico. Sobre bullying, que lo tuvimos como tema con nuestra invitada experta Maya Sigala, a quien le mando un gran abrazo. Sobre el bullying, lo más importante a destacar y recordar es que hay una propensión en el carácter, es decir, hay niños y adultos también lo dijimos en esa ocasión, pero digamos hay personalidades que son más propensas a ser buleadas porque les preocupa demasiado lo que los demás les dicen, ¿no? Entonces es un tema de fortalecer el carácter. Es muy importante, por supuesto, el papel de los padres, pero el papel de los padres, más que con las palabras, decía Maya ese día, con el ejemplo. Padres que se respetan entre sí, que respetan a sus hijos y que respetan a los demás, que respetan a la gente en la calle, que respetan a sus empleados, van a generar hijos que no hagan bullying, que sean respetuosos y que también se saben dar a respetar.
Y por último, pues que hay que sensibilizar mucho en las escuelas acerca del tema, no permitirlo y no hacer como a veces pasa, desgraciadamente, que los propios maestros o directores son los primeritos que se burlan de los alumnos e incitan a otros a burlarse de ellos, y eso es inadmisible totalmente. Dice Cami sobre la ansiedad: a mí me pasó, o del ataque de pánico, y sentí que mi corazón se me salía súper feo. Sí, el ataque de pánico es algo espantosísimo y horrible, pero cuando se conoce y se sabe qué es, uno puede controlarse un poquito más y pasarlo, pues, no tan mal, ¿no? Después les platiqué en el episodio siguiente que quise redondear en esta ocasión, quién es quién entre psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas. Porque las personas muchas veces van a terapia y dicen voy con mi psicólogo, y no todos los psicólogos son terapeutas, ni todos los terapeutas son psicólogos, ni psiquiatras, ni nada. Entonces la distinción sería esta: un médico con especialidad en psiquiatría, ese es un psiquiatra que puede, digamos, atender todos los padecimientos y trastornos mentales, y es el médico autorizado, capacitado para dar la medicación que se requiere en esos casos. El psicólogo es un licenciado que estudia esta carrera de psicología, digamos, puede ser una psicología general o una psicología inclinada a la cuestión social, a la cuestión de aprendizaje industrial, organizacional, y también existe la psicología clínica. Esa psicología clínica también está dedicada a la detección de los trastornos mentales. Por último, el psicoterapeuta puede ser un psiquiatra que se forma como terapeuta, puede ser un psicólogo que se forma como terapeuta, o puede ser otro profesionista también que se forma como terapeuta. Por lo regular vienen del área de las ciencias sociales, es decir, puede haber filósofos que se convierten en terapeutas, en psicoterapeutas también, puede haber sociólogos, puede haber cualquier profesionista que se interese en la salud mental y se forma como psicoterapeuta. Y dentro de la psicoterapia hay diferentes modelos de tratamiento, entre los cuales los más conocidos serían la terapia cognitivo-conductual, que está enfocada a eso, a cambiar la conducta a través de su origen en el pensamiento, por decirlo de manera muy general. Existe la terapia Gestalt, existe la terapia humanista, existe la terapia transpersonal y existe la terapia psicoanalítica y el psicoanálisis, que es todavía una especialidad más que algunos de nosotros pues practicamos, y que está enfocada, por también decirlo más general y lo que la gente más sabe, no a la sexualidad, sino a lo inconsciente, a hacer consciente lo inconsciente, porque en el inconsciente está el origen de muchas de las problemáticas que atendemos. ¿Hasta ahí bien? Por eso, entonces, cuando alguien quiera tomar terapia, lo que tiene que hacer es asegurarse de que esa persona sea terapeuta. No basta con que sea psiquiatra para que dé terapia, no basta con que sea psicólogo para que dé terapia. Tiene que estar formado como terapeuta en alguna de las orientaciones que mencioné u otra, ¿de acuerdo? Ese es el que da terapia. Después tenemos el tema del arte, que lo platicamos aquí con mi querido y adoradísimo Federico Kaiser, el maestro Frick, que nos habló de arte, y en términos también de lo que nos interesa aquí para informar, pues es que acercarse al arte, ya sea a observarlo o a crearlo, a desarrollarlo, es algo mucho más, que va mucho más allá de la belleza, de la apreciación estética y el placer que nos da, sino que es algo que sensibiliza a las personas, desarrolla áreas de creatividad y de inteligencia en el cerebro y permite conocer y experimentar vivencias o experiencias emocionales muy elevadas. Y eso hace que, digamos, también en términos muy coloquiales, que uno pueda ser mejor persona, que uno esté más conectado con el mundo, con los semejantes, con los animales, con todo lo que implica las experiencias más elevadas de la vivencia humana. No es una garantía. Claro que hay personas que aprecian el arte y pueden ser delincuentes o pueden ser criminales o psicópatas o lo que sea, pero digamos que en una persona sana que además se acerca al arte, puede desarrollar muchísimo de su mejor potencial. En el tema de las princesas Disney, que estuvo aquí también mi muy querido Jonathan Gomuri, un joven talentosísimo, brillante, educado, encantador,
hablamos de que lo interesante de los cuentos de hadas, cuando hablan de estas princesas, pues es que nos muestran situaciones de la vida real y de la vida actual, como los celos, las rivalidades que sí se dan entre madres e hijas, entre hermanas, que les decíamos en esa ocasión que los cuentos originales de los hermanos Grimm y de Charles Perrault no hablaban de madrastras, hablaban de mamás reales que mandaban matar a sus hijas por celos o por envidia de su belleza, ¿no? Porque en realidad eso es algo que sí está en la naturaleza humana, pero que en las personas que están sanas mentalmente se queda en un segundo plano a través de ¿qué? Del amor. Cuando el amor es más grande que el narcisismo de querer ser siempre joven, de querer ser siempre bonita, de querer ser siempre la principal, por ejemplo, en la vida del marido y que no venga una hija a robar un poco de su afecto, eso se modula y no hay tanto problema, pero son cosas que sí están dentro de el funcionamiento mental, y los cuentos de estas princesas lo muestran de una manera bastante cruda y directa. Y también hablábamos con Jonathan en esa ocasión de que esas mujeres, esas princesas, decíamos por ejemplo Blancanieves, ¿no? Que tiene a 7 enanos ahí a su servicio, cuidándola, revoloteando a su alrededor, aunque fallaron, ¿verdad? Pero están ahí. Eso es una especie de metáfora también de la mujer que sí utiliza su atractivo, sus atributos femeninos para conseguir cosas, para conseguir atención, para conseguir, sí, a veces privilegios, ¿no? O afectos. Y eso es una discusión muy compleja que se da a partir de movimientos como el Me Too, donde sí es cierto que ha habido un abuso muy grande durante todas las épocas hacia la mujer por el poder que tiene el hombre, la superioridad física, muchas veces económica y el poder, pero también es cierto que ha existido siempre también este otro lado, ¿no? De a veces la mujer también sí utilizar sus atributos femeninos para lograr cosas. Y eso es una línea muy delgada la que se cruza cuando hay abuso y cuando hay abuso de autoridad y cuando hay esta conveniencia. Entonces, pues habría que ver lo que cada quien en su conciencia sabe que hace y que permite o que fomenta, ¿no? Tuvimos el tema de mascotas con Cami, que estás aquí, Cami, ¿te acuerdas que platicamos de las mascotas? Y ese es un tema muy bonito porque también explicábamos que el tener mascotas es un ejercicio de amor casi incondicional. Y digo casi porque del animalito se recibe también mucha atención, mucho afecto. También la satisfacción narcisista de que hay un otro, que puede ser el perrito, el gatito, el periquito, lo que sea, que está ahí para ti todo el tiempo, y que ese sí es el que cuando llegas se emociona y casi hace fiesta porque para él eres lo máximo. Entonces eso llena mucho la necesidad que sigue también ahí narcisista de ser central para alguien, pero también despierta cualidades muy bellas en las personas como eso, cuidar a otro, ocuparse de las necesidades de otro, ser responsable de otro. Y también tiene que ver con el error que también decíamos Cami y yo de humanizar a las mascotas, que eso tampoco les hace bien a las mascotas, y hablaría de carencias de las personas que se están tratando de llenar equivocadamente con una mascota, porque la mascota no va a cumplir esa función de ser un compañero humano, ni de ser un hijo, ni de ser una pareja, no. Entonces hay que tener también eso en cuenta. Y dice Cami, sí, claro, esa vez les presenté a mi bigotón. Sí, así es, vino Chay a saludar. ¿Qué tal cuando tuvimos el tema de las monarquías con el gran maestro Humberto Acevedo? ¿Se acuerdan? Un hombre muy brillante que nos ilustró muchísimo sobre el desarrollo de la corona inglesa y cómo ha ido modificándose el poder o las atribuciones que tiene la reina, que sigue teniendo muchísimas, pero cómo fue cambiando a lo largo de la historia y de manera paulatina. Y hablábamos de que las monarquías pues provocan muchos sentimientos de amor y de odio en las personas. Lo que yo señalaba es que despiertan sentimientos también de esas jerarquías que vivimos desde que nos damos cuenta que tenemos unos padres y que esos padres mandan y deciden lo que uno tiene que hacer y casi o hasta lo que uno tiene que comer, a qué escuela va a ir. Entonces esa sensación de tener a alguien arriba de uno
es ambivalente, porque por un lado da coraje que haya otro que decide y mande y uno no pueda decir nada, pero también es esta cosa de la protección, de que hay un otro poderoso, que es el rey o que es la reina, que está ahí para cuidar, para proteger, para irse a la guerra por uno, y también eso nos gusta a veces, ¿no? Incluso fomenta esta cosa de la realeza, fomenta fantasías inconscientes de eso, ¿no? De ser especiales, de ser cuidados, de que entonces si papá y mamá son reyes, uno sería una princesa, y también aspiracionales, ¿no? Perdón, fantasías aspiracionales, eso de casarse con el rey y ser una reina o ser una princesa. Por eso nos llama la atención a muchas personas, o les llama la atención a muchas personas y les seduce, ¿no? Ver esto de la realeza y cómo se visten y que el protocolo. Y un equivalente también sería las grandes estrellas de cine o de la música, las celebridades muy, muy encumbradas, también causan el efecto, el mismo efecto, ¿no? De admiración y de wow, mira, se va en helicóptero, o sea, ese poder, ese glamour, eso llama mucho la atención por lo que representa simbólicamente hablando. En el tema reinventarse, donde tuve también a mi adoradísima Karen Pechina, que estoy segura que andará por ahí en algún momento, hablábamos de cómo es que la gente puede reinventarse o por qué decidimos reinventarnos cuando, por ejemplo, nosotras que estuvimos en Mexicana de Aviación decidimos retirarnos de allí y muchos de nuestros queridos compañeros se vieron obligados a retirarse porque la empresa cerró las operaciones, ¿no? Sin importar cómo haya sucedido, si nos fuimos antes por nuestra voluntad o nos tocó vivir esto, qué interesante y qué importante es comprender que por muy hermosa que haya sido esa experiencia de trabajo, porque sí lo es, y por muchos años de nuestra vida que hayamos pasado ahí, la verdad es que un día las cosas se terminan de una u otra manera. Y cuando se terminan, uno, si tiene la fortuna de todavía tener energía y salud, tiene todo un camino abierto por recorrer y no se acaba la vida ahí. En esa experiencia que fue maravillosa, pero no es la única. Y entonces Karen nos mostró cómo ella, pues después de estar en la aviación, se fue a trabajar a Estados Unidos y regresó, y entonces la política y las relaciones públicas y los artistas, y nos da un ejemplo de que siempre hay mucho donde uno puede aportar y que la clave para que eso pueda suceder es tener mucho amor a la vida y ganas de seguir viviéndola, mucho entusiasmo y moverse, porque a uno no lo van a buscar a su casa, eso sí les digo, uno tiene que ir a buscar esas oportunidades afuera. En el tema de coaching, que ya saben que para mí es así como algo que es espinoso porque sé que hay mucha gente que se autonombra coach y ni siquiera tiene esa formación, pero que además hay otros que la tienen, pero entonces se conducen o se venden como terapeutas o como maestros o como expertos en determinadas cosas sin serlo. Tuvimos a Ale de Romano, Aletia Velasco, que ella sí se formó como coach hace muchos años y ha trabajado en empresas muy importantes, y nos decía que para ser un buen coach, pues eso, hay que tener certificaciones, hay estudios, hay de lugares a lugares donde se estudia y entonces eso te da un nivel distinto y mucho más formal, y prueba de ello pues son las empresas que te contratan. Porque por lo regular, o por lo menos la gran experiencia que ella tiene ha sido dentro del ámbito empresarial en consultoría y capacitación. También nos habló de otras áreas de trabajo en lo individual, pero que son como muy específicas y tienen que ver con la consolidación de metas. Personas que están buscando cumplir una meta como conseguir un trabajo, irse a estudiar a otro país y no saben muy bien por dónde empezar, cómo organizarse, todo eso es lo que puede hacer un buen coach personal, pero con un objetivo muy específico y con las limitaciones que debe respetar y conocer y decirle a su cliente que tiene. Y eso estuvo súper interesante. Ahí si quieren y no lo vieron, vayan a verlo. En el punto número 10, al que estoy llegando de estos 30, ya me voy a apurar para que no nos tardemos demasiado. Yo elegí hablar de esto, que no he hecho un programa al respecto, pero que sí he escrito sobre eso, sobre la autoayuda, los libros, los talleres. ¿Qué son los libros de autoayuda? Los libros de autoayuda son esos libros que la gente escribe con el propósito de brindarle a las personas una herramienta de cambio. Esos son los libros de autoayuda.
Entonces, son aquellos libros, por ejemplo, que dicen cómo lograr que tus hijos te obedezcan. 5 pasos para no sé qué. Las 10 claves de la felicidad. El matrimonio perfecto y sus secretos. Esos son libros de autoayuda. Miren, la verdad es que yo no creo en los libros de autoayuda por una sencilla razón. Porque cada persona es diferente, porque cada caso es diferente y porque si uno toma un libro y pretende seguir un método, hace lo que le da la gana y después dice que sirvió o que no sirvió. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sin embargo, sí hay libros escritos por profesionales que buscan orientar un poco a las personas que no tienen en ese momento otra manera de entender determinadas problemáticas y sí los pueden ayudar a iniciar un camino que más adelante se vuelva más formal y más personal. ¿Cómo saber entonces qué libro sí, qué libro no? Bueno, pues hay que ver quién lo escribió. Si es un libro que escribió una persona que a lo mejor se hizo famosa porque habla en la radio, pero que no estudió nada y que además habla muy mal, pues sinceramente no creo que sea por ahí. Si estamos viendo, por ejemplo, un libro sobre educación de los niños que escribió un pedagogo, o que escribió un psiquiatra, o que escribió incluso una maestra de muchos años de profesión, puede que tenga mucho más sentido y mucho más valor. Pero no así un libro que escribió alguien famoso, alguien que le pasó una cosa y porque le pasó a él cree que nos va a decir a todos los demás si nos pasa eso mismo, cómo le hagamos, porque no es así, no es así. Esto tiene que ser personal. Los talleres, las conferencias, se los tengo que decir, de artistas famosos que ahorita a lo mejor no tienen trabajo y entonces ya se van a dar conferencias de nutrición, te quieren vender suplementos, o sea, no, eso es farsa, o sea, no estoy de acuerdo y la verdad es que no recomiendo en general nada de esas cosas. ¿Por qué razón la gente lee esos libros? Habitualmente porque tienen la fantasía de que existen soluciones rápidas y baratas. Un libro de 150 pesos, 200 pesos y ya está. Y no la inversión en un verdadero cambio de lo que sea, ¿no? Si es de alimentación, pues ir con un nutriólogo, con un especialista. Si es de algún tipo de ejercicio, lo mismo, buscarse un lugar, un buen entrenador, yo qué sé. Y si es cuestiones emocionales, de las relaciones, pues buscarse, ni modo, una buena terapia. ¿Qué quieren que les diga? Eso es, no hay más, ¿no? Luego, en el punto número 11, les quiero platicar lo más importante, tanatología, que tuve también a mi queridísima Sandra López, tanatóloga desde hace muchos años, con especialidades, con manejo de pacientes terminales, etcétera, que ella lo que nos decía que es principal en la tanatología, que no es una terapia, es un acompañamiento especializado. Un acompañamiento especializado tanto para los familiares como para la persona que está atravesando un proceso terminal, por ejemplo. La enseñanza que nos dejó Sandra es vivir el día a día de la mejor manera. Ella dijo su frase que nos gustó mucho a todos los que estábamos ese día aquí, que la muerte, no, ¿cómo era? No, la vida son las vacaciones de la muerte. O sea, es un ratito, porque lo que en realidad viene para quedarse es la muerte, y que por eso hay que vivir de la mejor manera y no complicarnos por tonterías, no sufrir por tonterías. Y aquí yo agregaría algo personal. Sí es cierto que no hay que pelear por tonterías ni enemistarnos por nada con las personas, pero ¿saben qué? También hay que escoger con quién sí juntarnos, por la misma razón. Si la vida es tan cortita y todos sabemos que nos vamos a ir más pronto de lo que nunca nos va a gustar o de lo que querríamos, pues aprovechemos nuestra vida y rodémonos de personas que valgan la pena. Gente negativa, gente tóxica, gente que no aporta, ¿para qué? Entonces sí está bien ser selectivo y elegir nuestras lecturas, lo que consumimos en todos los aspectos, lo que leemos, lo que miramos, les digo, con quién nos juntamos. Yo creo que eso también es importante. No sé qué opinen, pero eso es una enseñanza que a mí me quedó sobre lo que nos vino a enseñar Sandra de tanatología. Tuvimos educación especial con la gran maestra Rebe Legazpi Todd también, que es un ángel de verdad, y las enseñanzas que ella nos dio a partir de su experiencia de muchísimos años con alumnos con dificultades de aprendizaje y capacidades diferentes, discapacidades, etcétera, es que no hay que autolimitarse, que no hay que rendirse,
que hay que creer que se puede, y en ese proceso, mientras se hace todo ese esfuerzo, disfrutar, reír y amar. Y creo que eso aplica no solo a la educación, ni especial ni de ninguna, sino a la vida misma. Laura Lara vino y nos habló, este es mi punto 13, sobre libros y autores. Y lo más importante que rescato de esa maravillosa plática con la gran editora Laura es: leamos más, pero en serio, vayan y lean más. Hay que elegir bien lo que leemos, porque esto es mío también, lo que me hizo pensar, y no creo que no lo dije en esa ocasión, es: sí hay libros malos, sí hay libros malos, porque a veces la gente dice, por ser como muy genérica, benevolente, ¿no? Sí, hay que leer, lo que sea, pero hay que leer. Toda lectura es buena y te deja algo. No es cierto. Como en todo, hay mucha basura escrita y publicada. ¿Para qué? Les digo, si la vida es corta y no tenemos tanto tiempo y de por sí nos cuesta trabajo leer, leamos cosas que valgan la pena. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues acercándonos, por ejemplo, a personas como Laura, editoras como ella, a las universidades, a ver qué proponen, escuchando gente que reseña libros y que nos damos cuenta que es gente que tiene cultura, que tiene nivel, que tiene conocimiento y nos haga buenas recomendaciones. Porque sí hay libros malos. Yo no sé qué opinen, no se vayan a enojar conmigo, pero no es cierto que leer cualquier cosa está bien. No, hay Tengo después, ya voy en el 15, la identificación sexual. Ahí les platiqué, bueno, el ejemplo que utilizamos fue el de la película Girl y el de la hijita de Angelina Jolie y Brad Pitt, que tiene esta situación de que anunciaron que iba a ser una transformación de niña a niño y luego ya no supimos qué pasó porque ya se viste de niña, y yo les decía que a veces en la preadolescencia y en la adolescencia hay periodos de confusión y de búsqueda de identidad, y que por eso es prudente esperar un poco más antes de hacer nada definitivo. Y explicaba, y ahí lo más importante, que la identidad sexual, tal como su nombre, identidad, lo dice, ¿no? Lo infiere, es una identificación. Y es una identificación, sí, en la niñez temprana, digamos, en un niño muy chiquitito, pero es una identificación con un papá o con una mamá de determinado sexo. No es que se nazca con un cuerpo equivocado o con un cuerpo correcto, no. Simplemente se nace con el cuerpo que se nace y luego, a través de un proceso mental, con una madurez que se genera en el cerebro, hay una identificación. Entonces puede haber identificaciones de niños, cuerpo de niño, pero identificados con la figura femenina de la madre. Y sí, una vez que se establece la identificación, hay una total convicción, y por supuesto que no es que vayas y le digas, no, mira, cambia tu identificación. No, ya se dio, es como un clic, ¿no? Que se hace, un engrane que se agarra y ya sucedió, pero no se nace con un cuerpo equivocado, sino que se hace una identificación por diferentes motivos con una u otra figura paterna o materna o masculina o femenina, que eso es lo que pasa con la identidad sexual. Obviamente hay que tener mucho respeto, muchísimo apoyo profesional y mucha paciencia. Esa es mi sugerencia, por lo que les acabo de decir, no hacer nada drástico, definitivo, demasiado temprano. Aunque el niño tenga muchas ganas y mucho apuro, más vale ir con calma para que esto sea pues de la mejor manera posible. En mi punto 16 tuvimos a una pintora maravillosa, Dani Ballet, que pinta hadas, pinta caballos, pinta retratos, y de ella lo que obtuve más importante sería que la belleza interna definitivamente se refleja en el exterior. Ella pinta belleza, ella pinta hermoso, sus cuadros muestran belleza, belleza de los animales, belleza de las haditas que pintaba, belleza en los retratos que hace, y ella es una jovencita estudiosa, inteligente y bellísima, y entonces pues ahí se ve lo que hay dentro de ella plasmado afuera en su obra. También ella es un ejemplo de que la práctica sí hace al maestro y de que hay que tener muchísimo tesón. Ella nos cuenta que le costaba mucho trabajo al principio dibujar ciertas cosas de anatomía de las manos o de las caras, y que practicó y practicó y practicó y hasta que lo logró. Entonces eso creo que fue algo de lo más valioso que nos dio, que no hay que
dejar de lado nuestros sueños ni rendirnos a la primera, sino insistir y persistir. En mi punto 17 hablé del narcisismo, y del narcisismo ya les conté el clásico que todo el mundo conoce, del presumido que se cree, el muy, de un Luis Miguel, ese tipo de gente, pero yo les aporté, y hoy quisiera retomar ese punto como importante, lo que yo llamo el estoicismo fatuo. Ya les dije, es el narcisista que se sacrifica y aparenta ser muy bueno y muy desprendido, muy desinteresado, pero en realidad rechaza las cosas, rechaza lo bueno por narcisismo, como para demostrar que él está por encima de todo y no necesita nada. Recordarán quienes estuvieron conmigo ese día que les decía, es aquel que dice, no, a mí no se preocupen, siéntenme en el suelo, yo aguanto, no pasa nada, no, a mí no me regalen ustedes, o sea, y no es cierto, en este narcisismo y en este estoicismo fatuo, no es que sea desinteresado, sino que es tan arrogante, tan soberbio, que no quiere recibir para no agradecer. Y ese es un narcisismo peligroso, engañoso, oculto y tan fuerte y tan destructivo como el descarado del presumido y del sangrón, ¿no? Hola, ya llegaron Chava y Aquino, bienvenidos, qué bueno que están aquí. En el punto 18, aprender es fácil con el maestro Paco Lojero, y lo más importante con Paco es que creo que sí vamos a hacer un curso, ya les contaremos y los invitaremos, pero también creo que las claves que nos dio más importantes de por qué las personas a veces tienen problemas para aprender, y esto se ligó con lo de Rebe, que nos habló de educación especial, cuando no hay un problema específico, concreto de dificultad de aprendizaje, que son los que son del ámbito de la especialidad de Rebe, sino simplemente estas personas que se distraen, que les da flojera, que se aburren, que no se les pega, que eso, Paco Lojero nos habló de que lo más importante es que haya organización y que haya estrategias de aprendizaje, de las cuales algunas de ellas pues estarán en el curso que seguramente ya pronto armaremos, y que hay que organizarse, que hay que alimentarse, que hay que tomar agua, que hay que buscar el entorno ideal y apropiado para el estudio, porque si no, pues las cosas no funcionan. En el punto 19 sobre la depresión, eso fue reciente, ¿se acuerdan? Y entonces yo les dije que la depresión no solamente es estar triste, ni es del que anda llorando por ahí todo el tiempo. Hay deprimidos que ni lloran ni parecen estar tristes, pero sí parecen enojados, pueden estar muy apáticos, todo les molesta. También puede ser un depresivo el que se encierra, no quiere ver a nadie, que dice, es que no me gusta mucho salir, y lo invitan a una cena y no va, le dicen, mire, está una obra de teatro padrísima, va y no quiere ir. Dejen ustedes ahorita que el tema de la pandemia y todo, no, piensen sin pandemia, esa gente que nunca quiere nada, ¿no? Que, ay, no, qué flojera, ay, no, pero es que, ay, el teatro, la gente, eso puede tener que ver con un depresivo o con alguien que está deprimido si antes le gustaba hacer esas cosas. Y hay un estado, ¿se acuerdan que también les expuse, que se llama distimia, que es una especie de depresión de muchísimos años, que no es muy notoria, muy dramática, pero es gente que vive así, como sin ganas de nada, como apática, y que hasta dice uno, ay, es que ese es un apático. O sea, a lo mejor es un distímico y nadie se ha dado cuenta y nadie lo ayuda, ni él se ayuda porque no lo sabe. Pero existe también ese trastorno. Y hablando de la distimia, qué bueno que están aquí, por cierto, Chava y Aquino, porque nos hacían un comentario respecto al CBD. También Rocío Islas nos preguntaba qué era lo del CBD, y que yo les decía que hay personas que tienen trastornos fuertes, depresiones muy fuertes, muy graves, de estas que pueden incapacitar a las personas, ¿no? Las hacen, ya no van a su trabajo, pueden tener pensamientos e ideaciones suicidas, pueden tener intentos suicidas o consolidar un suicidio, o sea, depresiones graves, y aún así se resisten a la medicación. Y entonces yo ponía el ejemplo y decía, pero quieren por Amazon comprarse un remedio, un tecito o unas gotitas de CBD. Y ahí vino la pregunta de qué era esto, y les explicaba yo, pues sí, es un derivado de la planta cannabis, que es pues la marihuana,
Y pues esta planta tiene dos componentes importantes, THC y CBD, y el CBD es el inocuo, digamos, por eso es legal, se considera que es un componente que no es dañino, que se puede tomar y se vende en estas gotas dosificado de una manera que no es peligrosa. Y que sí, hay estudios que han probado que en algunos casos de depresión ayudan y pueden ser buenos para el estado de ánimo. Pero como eso todavía está en estudio y como eso no tenemos todavía suficiente información científica, hay que tenerlo presente, pero no decidir uno, porque en general, y eso ya lo dije y lo digo nuevamente, no es bueno automedicarse nunca, nunca. Aunque fuera muy bueno y sí, para tu depresión el CBD va a ser perfecto en lugar de un medicamento tradicional, que te lo dé tu psiquiatra, que te lo dé tu médico especialista, no tú. Eso es lo que yo insisto, porque imagínense un depresivo grave que se quiere tomar gotas de CBD que son bastante, digamos, ligeras, pues a lo mejor no le va a ayudar, con una depresión gravísima, porque los neurotransmisores en el cerebro están muy, muy alterados. Hay que ayudarlo con algo que de veras, pues vayamos revisando los resultados y con la vigilancia del médico se vea el progreso, ¿no? Y por eso digo yo, no es que esté mal, o sea, de hecho hay muchas cosas muy buenas. Sí hay tés que relajan, por ejemplo, que son buenos. Sí hay cambios en la alimentación que también pueden ayudar muchísimo en cualquier tipo de condición emocional o mental. Pueden mejorar la ansiedad, pueden mejorar la depresión, pueden mejorar la irritabilidad, la agresividad, es cierto, pero siempre tiene que ser de la mano de un médico para saber cuál es el origen, qué está pasándole a la persona para poderla tratar correctamente. Punto 21. Y aquí cambio de tema totalmente porque pues de los programas pasados creo que esas fueron las cosas más importantes y las dudas que quería yo aclarar. Y entonces se me ocurrió platicarles, porque a veces esto hago cuando les digo, ¿no? Que hace un momento hablaba de los libros de autoayuda y todo eso, de las cosas que yo opino. Y trato de opinar siempre desde mi propia experiencia, tanto personal como profesional. Y hoy lo que opino y lo que pienso es totalmente permeado de los estudios que he hecho, de personas brillantes de las que yo he aprendido cosas y de vivencias personales pues con las que he comprobado algunas de estas ideas que les quiero mostrar. Y entonces, en el 21 empiezo hablando de las cosas que odio. Y entonces, ¿qué odio? Ya se imaginarán. Odio a los usurpadores y a los advenedizos, a las personas que hablan de cosas que no saben y más aún a los que cobran sin saber. Personas que se dedican a otra cosa o que estudiaron otra cosa, o muchos que no estudiaron nada y que se atreven a decirle a la gente cosas muy mal dichas, ignorantemente, y que además, les digo, todavía les cobran por hacerlo. Eso me enoja como no tienen una idea. En el 22 odio el conformismo y odio la pereza mental. La pereza mental de las personas, por ejemplo, que dicen tal cosa o como se diga, en lugar de ir a buscar, ¿no? Y preguntarle a su Siri, a su Google, a su Alexa o a alguien, ¿cómo se dice esto? ¿No? En lugar de, ay, como se diga y háganle como quieran los demás. No, ¿por qué no investigas cómo se dice y vas y lo dices bien? ¿No? Eso me choca y eso es pereza mental. Pereza mental es cuando alguien también dice, pues dicen que la vacuna es pura agua. Y yo pregunto, ¿quiénes dicen? ¿Dónde está? ¿Quién lo vio? ¿No? Sí supimos que ha habido casos aquí en México hubo uno muy sonado, ¿no? Y muy visto, porque se tomó en video de una enfermera que no le puso nada al pobre señor y se hizo un escándalo. Pero de ahí a que nos están poniendo una vacuna de pura agua o dicen que lo que sea, Tuti, tú que estás aquí, a veces me dice Tuti, oye, fíjate que me comenta una persona que están diciendo que va a venir mañana un terremoto espantoso de 25,000 grados y todo. Y yo digo, ¿quién dice? ¿No? ¿Quiénes son esos que andan diciendo? ¿Dónde dice? ¿El Servicio Sismológico Nacional? ¿Quién? ¿Dónde dice? Y ya lo tienen previsto para mañana. O sea, esas cosas dicen, y cuando son alarmistas, más me choca. Y cuando alguien dice algo mal también, o escribe mal, los que tienen mala ortografía, que eso también odio,
Y después dicen, pero me entendiste, ¿no? Pero se entendió. Es que no se trata que te entienda, es que se trata de que trata de hacer las cosas mejor, porque en este mundo vinimos, entre otras cosas, a aprender, a mejorar, a crecer. Entonces, es como si yo digo, bueno, entonces te voy a hacer una comida horrenda, toda salada o insípida o que esté medio podrida y te digo, bueno, pero te llenaste, ¿no? Cómetelo, te llenas. No, tú quieres comerte algo que esté bien hecho, que esté rico. Pues igual así habría que hablar y así habría que escribir, pienso yo, y no que te valga y digas, ay, pero me entendiste. O sea, no me digas, pero me entendiste. En el punto 23 también me enoja que las personas piensen que la terapia es cara y que la enfermedad es barata, porque no es así. Si la terapia es cara, la enfermedad es mucho más cara. Entonces hay que cuidar la salud en todos los aspectos. Obviamente, pensando en la terapia, hay hasta recuadros de cosas, ¿no? Donde dice, qué barato ir a una cantina y gastarte no sé cuánto, qué caro una sesión de terapia, qué baratas unas uñas decoradas que están muy bien y están muy padres, pero mira qué baratas, 400 pesos, pero qué cara una sesión de terapia. Entonces, ¿dónde están las prioridades, ¿no? De las personas? ¿Qué es caro y qué es barato? Si lo principal es el bienestar, porque gracias al bienestar podemos hacer todo lo demás. En el punto 24 me enoja y me desagrada la gente para la que todo es no. La gente que tiene problemas y le ofreces 3 o 4 alternativas, un amigo, ¿no? Oye, amigo y tal, y a todo te dice que no, eso no, porque no se puede, no, eso tampoco, porque, ¿no? Y que todo es no, todo es no. La gente que le dices, oye, ¿qué tal que vamos hoy a caminar un poquito acá? No, ahorita yo no, porque fíjate que no, porque hace frío, no, porque hace calor, no, porque hay mucho sol, no, porque, o sea, eso sí me choca, la verdad. Los que todo es no, hasta lo más bonito, lo más entretenido, lo más edificante, lo más gratificante, te digan todo el tiempo que no, y no, y no, o les digo que le ofrece soluciones y todo es no, pues entonces ya, ¿para qué estamos aquí, no? Si nada se puede arreglar y todo está mal. Qué triste y qué fuerte. Y por último, no me gusta la mala educación y la desconsideración en general. El que se salta una fila, el que empuja a los demás, el que te avienta la bolsa o te da un codazo. ¿Saben cuál? Esto lo pensé primero porque cuando tú vienes en una vía, en un camino, y hay un lugar donde te vas a incorporar, ¿no? Eso es aquí en México mucho. Una incorporación, así se llama. Entonces alguien viene en el carril de alta, después sigue el de baja y luego la incorporación. Entonces tú vienes feliz para meterse a la incorporación y ese que viene en el carril de alta, justo ahí en la incorporación, se pasa al de baja. Y entonces ya te estorba, te hace o sea, ¿por qué no se cambió de carril antes o después? O sea, ¿por qué si en una incorporación lo que hay que hacer es ceder el paso y dejar que se incorpore el otro? Es como una cosa de, no lo dejo, yo me meto. ¿Para qué? Eso me enoja mucho. Me enoja, les digo, el que no respeta a los demás, el que no respeta las reglas, ese que avienta, que empuja, que yo primero. O sea, ¿cuál es la prisa y cuál es la necesidad de sentir que se pone uno por encima de los demás? Y como un psicoanalista diría, ¿cuántas heridas narcisistas no curadas hay ahí, no? De sentir que si tantito alguien se pasa, es como que te arrebató algo muy importante, te arrebató el amor de mamá, el amor de papá, tu lugar central en sus vidas. Hay que trabajar en eso, porque no está lindo, está muy feo. Oigan, están muy callados, ¿por qué? Díganme algo. Porque ya voy a acabar, ¿eh? Y bueno, para cerrar con algo más bonito, mis últimos puntos para llegar al 30 son cosas que sí me gustan y que me encantan y me gustan mucho. Me gusta la gente que no teme cambiar, que no le da miedo el cambio, cambiarse de casa, cambiarse de ciudad, cambiarse de carrera, lo hemos hecho muchos, cambiarse de amigos, si los que tienes hoy no son buenos para ti. Gracias, Kat dice que está interesante y que está poniendo atención, muy bien. La gente que no le da miedo cambiarse el corte de pelo, cambiar su manera de ser, de pensar para bien, esa gente me fascina y me encanta. Me gusta mucho también convivir con personas en grupos pequeños. Me gustan las cenas pequeñas con amigos, tomar vino, yo cocinarles, atenderlos.
servirles, ver cómo disfrutan y algunos de los que están aquí lo saben y han estado conmigo en esos momentos. Me llena el corazón, me hace inmensamente feliz regalar cosas y ver que les gustan. Eso me encanta. Me gusta conocer una buena historia en un libro, en una película o en una serie y que me sorprenda, ¿no? Que me sorprenda, que me deje pensando. Por eso algunas les he compartido, ¿no? Les compartí, creo que es El secreto de sus ojos, que me dejó así, el final. Y miren que no me sorprendo fácilmente, ¿no? Lamentablemente soy una... me hago spoiler yo solita, ¿no? Porque ya empiezo a ver y digo, va a pasar esto, el malo es esto, y muchas veces a ti, ¿no? Tal vez tiene que ver con mi trabajo, ¿no? De ser muy observadora, pero cuando no, como esta de El secreto de sus ojos, ya les había contado, Better Call Saul, que me deja impresionada, o sea, ese tipo de historias, por supuesto libros, como no, muchos. Eso me gusta muchísimo, ver lo que la gente inventa, ¿no? Dice Ileana, calladitos pero muy atentos. A ver si es cierto. Ahorita voy a empezar a hacer como en la escuela, les voy a hacer preguntas. A ver, fulano, ¿qué dije del punto 14? Otra cosa que me gusta mucho son todos los invitados que he tenido. Toda la gente maravillosa que cuando hice este rapidísimo resumen, me maravillé y me sorprendí de conocer a tanta gente padre. Porque además faltan, los que vienen no saben, qué maravilla. Pero todas estas personas maravillosas que hoy mencioné y que han estado conmigo hasta este día, hasta este en vivo número 30, gente valiosísima que reúne todas estas características, gente con la que me gusta estar, gente con la que sí me gusta pasar estos poquitos años de vida que todos tenemos, porque son pocos siempre, gente de la que aprendo, gente que no tiene miedo de cambiar, de creer en ella misma, de seguir adelante. Eso me fascinan, todos esos invitados y por supuesto estos amigos, este público, ustedes que están hoy acá, los que están en este momento en vivo y los que me verán seguramente en repetición, son gente que me encanta, porque como les digo siempre, y aunque se oiga también un poco fuerte de mi parte, en lugar de estar viendo necedades, en lugar de estar viendo chismes, en lugar de estar perdiendo el tiempo, están aquí conmigo, no porque yo sea mejor que los que hacen chismes y eso, pero por lo menos porque saben desde el primer momento que aquí venimos a pensar, ¿no? Que no venimos a reírnos de nadie, que no venimos a hablar mal de nadie, sino venimos a pensar, a crecer y a aprender. Y por eso la gente así, que me hace el favor de estar hoy aquí conmigo y cada jueves, muchos de ustedes, esa gente me gusta muchísimo y por ella estoy aquí cada semana. No sé si quieran decir algo. Ay, dice Diego, a ver cuándo se cocina algo en vivo. Ay, no, porque yo no soy un canal de cocina. Y luego van a decir como una hater que tuve, que afortunadamente como ahora esta es una comunidad muy especial y muy linda y muy cariñosa, pues no está aquí. Y si viniera, pues la invitaríamos a retirarse rápidamente, pero cuando estuve yo en otro espacio que no era mío, pues esta seguramente me criticaría, ¿no? Y diría, ahora cocina, bueno, sí, porque aunque intento no invadir áreas que no son de mi especialidad, también soy un ser humano y soy una persona que, pues sí, le gusta invitar, le gusta cocinar, le gusta convivir y eso no tiene nada de excluyente con el que yo sea una psicoanalista que trata de transmitir conocimiento sobre la salud y el funcionamiento mental y emocional, ¿no? Pero de ahí a que les diga, yo soy una chef y les voy a enseñar cómo se hace algo, claro que no, porque no soy esa ni tengo esa especialidad. De verdad, me siento muy contenta. Créanme que cuando empecé a hacer estas transmisiones no creí llegar a 30 programas. Yo sé que no son muchos, pero para mí sí lo son, sí son un esfuerzo que intento hacer mejor cada día, preparar cada tema de la mejor manera, escucharlos, ver lo que me comentan y tenerlo en cuenta para próximos programas. Y aquí seguiré mientras pueda y mientras ustedes me hagan el honor y el favor de acompañarme, aquí seguiré. Y ya les dije, sin buscar nada más que transmitir conocimiento, ayudar en lo que pueda y que quienes todavía no me conocen y no saben que estoy aquí, a lo mejor algún día buscan algo sobre depresión, algo sobre ansiedad, algo sobre identidad sexual y a lo mejor me encuentran por ahí dentro de 1 año, de 2, o a lo mejor hasta cuando ya ni siquiera esté yo por estos rumbos del planeta. Les agradezco como siempre su atención y su tiempo, espero sus comentarios y los veo la próxima semana. Muchas gracias.